Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de clases magnas UTEL. El tema que vamos a ver en esta sesión es descensos y elecciones. Conceptos para entender la estadística. Mi nombre es Uriel Alvarado Vargas, estoy muy contento de estar con ustedes. Voy a platicarles un poquito de mi semblanza profesional. Estudié una maestría en Planeación y Sistemas Empresariales en la Universidad de La Salle, una maestría en Docencia Universitaria en la misma universidad, una especialización en Alta Dirección en Informática Gubernamental en el Instituto Nacional de Administración Pública. Tengo la licenciatura en Ingeniería en Cibernética y Ciencias de la Computación Electrónica. Y a lo largo de varios años que llevo trabajando he estudiado varias cosas. Me apasiona mucho saber de dónde venimos, qué hacemos, por qué la tecnología es como es, por qué las cosas son como son. La materia que imparto en la Universidad UTEL en este periodo es estadística para las ciencias sociales. Y muchos de mis alumnos dicen, ay, estadística, pero no es así. Si uno conoce las bases de las cosas donde nacen, todo fluye, créanme. Vamos a iniciar con esta clase de censos y elecciones. Y vamos a empezar aquí cerquita. Vamos unos segundos de silencio por este gran personaje que acaba de dejarnos, Stephen Hawking, que nos explicó con gran maestría cuestiones matemáticas, físicas y de cosas muy difíciles, pero nos lo explicó de manera que nosotros lo reconocemos. Todo el mundo, nuestros respetos, maestro Stephen. Empezamos, aquí cerquita. Siglo V antes de Cristo. Censos y elecciones, y nos vamos hasta allá, pues ¿qué nos pasa? Calma. Vamos a ver. Todo empieza con un rey de los Aqueménidas que se llama Darío, y le dicen el Grande, a diferencia de otros Daríos que hubo, porque él extendió el imperio por todo el Asia Menor, por toda la parte de Egipto, la parte de Grecia, pero no pudo avanzar más allá. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que había unas tribus que estaban gobernadas por unos señores tiranos. ¿Qué significa tirano? Unos señores que decían, mira, esta es mi voluntad y yo la hago cumplir. ¿Saben? El animalito Tyrannosaurus Rex es el máximo dinosaurio que se ha encontrado, que es un depredador. Entonces, este depredador, según los investigadores, imponía su voluntad. Entonces estaba dirigida por tiranos. Pero después de que llegó el imperio persa ya no eran tiranos los que estaban ahí. Y Darío quiso conquistar Atenas, que era la ciudad más renuente. Y Atenas se organiza y en un lugarcito que se llama Maratón, que está en la costa, ponen sus tropas de manera que están haciendo frente a los persas que vienen en esta dirección y están ahí varios días esperando. Y esperan, y esperan, y esperan. Muy bien. Y no pasa nada. Están esperando refuerzos unos, refuerzos los otros, y de repente se deciden atacar. Y todos los persas empiezan a atacar, y los atenienses hacen el siguiente movimiento. Flanquean y entonces destruyen al ejército persa. ¿Qué es lo que pasa? Que los persas son humillados. El imperio más grande del mundo es humillado por una ciudad de apenas unos 40,000 habitantes, que son esos habitantes las personas que decidían. En realidad había como 700,000 personas. Y el imperio persa tenía varios millones de personas y el ejército era mayúsculo. Pero no quedó ahí la cosa. Esta fue la primera de varias otras batallas importantes. Y viene ahora este hombre, se llama Jerjes. Jerjes, hijo de Darío, dice, pues yo voy a atacar, y llega por el otro extremo y hacen una gran obra de ingeniería aquí en esta zona. Aquí hay un pequeño canalito,
bueno, no canalito, un canal marítimo. Desde un extremo ahora se ve Europa y desde Europa se ve, o sea, nadando, un buen nadador de esos que van por los mares puede atravesarlo. Es mucho menor que el Canal de la Mancha, entonces en unas horas se avienta ese tramo. Los persas, al mando de Jerjes, ponen muchísimas barcas una después de otra. Encima de las barcas le ponen unos tablones, un relleno de arena, y hacen pasar todo ese ejército por ahí. Vienen por tierra, ya no están por mar, que se cansan, se marean, cualquier otro pretexto, no, vienen por tierra y llegan por acá por las Termópilas, y esto a lo mejor les suena a ustedes. Termópilas está asociado con un bonito número, 300. ¿Quiénes vieron de ustedes la película de los 300? Unos espartanos que estuvieron ahí junto con otros griegos, pero luego los espartanos le dicen a los griegos: adiós, retírate un poquito, por favor, esta yo la puedo sacar. Y detienen lo suficientemente a los persas para que no ataquen de lleno, no lleguen a Atenas. Y entonces, ¿qué sucede? Que los persas pierden muchísimos hombres, son humillados, al final sí le pegan al rey que estaba ahí, y llegan a los linderos de Atenas. Atenas está en esta zona, aquí, por aquí más o menos. ¿Ok? Pero antes de ellos se enfrentan en una batalla en Salamina y quedan diezmados. En Salamina fue una batalla marina. Ellos se enfrentan en las Termópilas y después los diezman. Tiene que regresar el pobre de Jerjes allá a su tierra, otra vez desmoralizado, porque le han ganado nuevamente los griegos. Esos son los hechos, eso ocurrió. ¿Sí? Tenemos varias batallas, pero vámonos un poquito antes. Miren, estos griegos que lograron ganarle a los persas se organizaban antes de esto que ocurrió entre el 490 y el 480 antes de Cristo, siglo V. Antes de eso se organizaban así. Había un tirano, les había mencionado. Entonces el tirano tenía el poder sobre las 4 tribus fundamentales de los griegos, que eran los ejícoras o cabreros. Ustedes han oído del queso de cabra, una delicia europea, y las cabras son los animalitos que se dan mucho en Grecia, entonces ahí lo manejan, es una parte de la economía fabulosa. Otro de las tribus son los hoplitas, hopletes u hoplitas. Entonces en muchos libros de historia ustedes reconocen el término hoplitas. Llegaron unos hoplitas atenienses, llegaron unos hoplitas tebanos. Hoplita son los soldados, entonces era una tribu. Otra era los trabajadores, los que hacían las labores, la construcción de muebles, la construcción de artículos para el hogar, de los que hacían las casas, y los que disfrutaban, los brillantes, los que se habían destacado en la cuestión de la educación. La educación era muy diferente a como es ahora. Entonces eran los brillantes, y de brillantes eran los nobles los que generalmente decidían, pero el tirano se imponía sobre todos ellos. Así es como se organizaba. Y había un tirano tras otro, tras otro. Entonces, más o menos en esa época del siglo VI, empieza a haber un cambio en el pensamiento de los seres humanos. Pasamos del mito de considerar a los dioses como la causa y el origen, la fuerza de todo, a decir el hombre puede, el hombre es suficiente. Pasamos del mito al logos, de mito al logos es conocimiento. Empezaron los seres humanos a cuestionarse y a fabricar teorías sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces los hombres están dominados por una curiosidad y empiezan a buscar la naturaleza y buscan las causas de los acontecimientos ahí. Y entonces surge lo siguiente. A finales del siglo VI hay un personaje que se llama Clístenes. Nada más tenemos el busto de Clístenes. Ahí es uno de los últimos
gobernantes, de los nobles, al que le dan la encomienda de gobernar. Y él destruye la asociación de los tiranos. Dice, no más tiranos. Nosotros estamos organizados en algo que se llama una isonomía. Todos los ciudadanos, todos los que podemos decidir sobre nuestra patria somos iguales ante la ley. Entonces hay que organizar algo para que decidamos todos, entre todos, y no nada más una sola persona que puede ser la que nos lleve a perdernos o a lo mejor a ganar mucho, pero por un tiempo y después ¿qué? Inventan la democracia. No se llamó así en ese tiempo. En ese tiempo se llamó isonomía. Y hace un nuevo censo de población. Todos los imperios, todos los países, todas las grandes cúmulos de población siempre se han contado para ver con qué cuento y a cuántos tengo que alimentar. ¿Sí? El cazador prehistórico decía, yo tengo que traer comida para, y buscaba las manos de otros y decía 18, no sabían el concepto de 18, pero sí tenían, veían cuántos deditos y cada dedito era una persona. Y a este nivel, el siglo VI y V antes de Cristo, ya eran miles de personas las que habitaban una región y las que quería Clístenes que se organizaran. Entonces, una de las cosas es que genera una cuestión que se llama demos o territorios. Demos, pueblo. Entonces dice, todos los que vivan, por ejemplo, aquí estamos en Naucalpan, transmitiendo, pero podemos estar en Pachuca, podemos estar en Guatemala, ciudad, capital, podemos estar en Venezuela, en otro país. Va a ser un demos, una demarcación geográfica de cierta área. Entonces, todos los que están aquí es el demos de Ciudad de México. Pero como es demasiado grande Ciudad de México, vamos a partirlo. Y entonces tenemos Gustavo Amadero, tenemos Coyoacán, tenemos Azcapotzalco, etc. Y todavía se pueden partir más. Bueno, entonces toda la zona del Ática, que así se llama la zona donde está Atenas, la repartió en demos. Y otra de las cosas que fueron contribución para avanzar en esto de irnos al logos de las cosas fue que cada persona se llamó con su nombre más el nombre del lugar donde vivía. Yo entonces sería Uriel de Ciudad de México, Gustavo Amadero. Y así hay todavía muchas culturas que nombran a sus ciudadanos de esa manera. Algunos, por ejemplo, como los rusos, nombran el nombre de pila más el nombre que les dieron por su papá. Yo sería, según eso, Urielovich Pavlinka Petrovic, hijo de Pablo y de Petra. Pero bueno, esto fue más o menos en ese tiempo. Hizo una zonificación para poder decir dónde estaban los demos. Entonces, esta es una sección de Atenas. Atenas se extiende todavía mucho más. Por acá viene la parte de tierra y tiene costa. Tiene costa de este lado, tiene costa para acá, aquí hay costa y aquí viene más costa. Entonces, este señor Clístenes hizo lo siguiente. Toda la zona metropolitana va a ser una zona. Toda la zona intermedia va a ser una segunda zona y toda la costa es la tercera zona. Ya tenemos 3 criterios para determinar a dónde íbamos a poner los demos, ¿ok? Entonces, eso nosotros lo hacemos. ¿Cuántos estados tenemos? 32, 33. En mi tiempo era 29 estados, 2 territorios y un distrito federal. Hoy ya nada más son 32 estados. 32 estados. Muy bien. Entonces estamos borrando la zonificación geográfica que hizo el señor Clístenes. Y más o menos se fijó que en cada una de estas zonas hubiera el mismo número de habitantes, que hubiera la misma densidad poblacional. La densidad es el concepto de cuántas personas o cosas caben en un determinado núcleo. Densidad. De manera que en esas 3 zonas puso lo siguiente. La zona de Atenas, que es la zona de la capital, puso 10 demos.
demo 1, demo 2, demo 3. Ahorita estoy utilizando claves, no les estoy dando el nombre correcto, son claves, pero él sí que vio por el nombre de los pueblos. Ahorita nada más es el concepto, lo que estoy usando es variables, entonces estoy usando la variable D1AT para especificar el nombre del primer demo de Atenas, D2AT para especificar el nombre del segundo demo de Atenas, D3AT, son variables, le voy a poner después contenido. Y luego dijo, vamos a poner un demo de cada una de las zonas, vamos a juntar 3 demos y vamos a constituir una nueva tribu. ¿Se acuerdan de las tribus que eran los comerciantes, los cabreros, los trabajadores, los soldados y los principales? Bueno, pues aquí las tribus se configuraron con los habitantes, no importa de dónde vinieran, de 3 demos. Entonces eran 10 tribus. ¿Cómo quedó esto? Vamos a revisarlo. Las tribus, ese nombre de tribu es ancestral también, lo utilizamos en muchísimas cuestiones, pero aquí puso lo siguiente, estas son las 10 tribus y consagró cada una de ellas a un héroe griego. Por ejemplo, tenemos a Erecteo, Egeo, a Pandión, a Leos, a Camante, Eneo, Cécrope, Hipotante, a Ajax, creo que es el que más suena, Ajax y Antíoco. Y cada una de esas tribus ahí tenía como su escudo, su estandarte, su bandera, así como cuando vamos al fútbol y llevamos nuestra banderita de qué club somos, ellos tenían su bandera, su estandarte, de acuerdo a la tribu a la cual pertenecían. ¿Okay? Ya le dimos nombre a las tribus, que antes era tribu 1, tribu 2. Tribu 3 ya tienen su nombre. Entonces de variables pasamos al concepto de constante. Son nombres que ya van a ser definitivos para identificar a una determinada tribu, a un grupo de 3 demos, uno de la costa, uno de la periferia y otro de la ciudad capital. ¿Ok? Así es como queda la organización. Como pueden ver ustedes, se consideró todo. Esa es el Ática. Atenas está por aquí, aquí mero. Ahí está Atenas. ¿Ok? Entonces lo que vimos nosotros fue nada más esta sección, pero se extendía muchísimo más, como les mencioné. ¿Ok? ¿Y para qué hizo esa división? ¿Para qué tanto trabajo? Bueno, lo que pasa es que de cada una de las tribus, aquí está demo 1, demo 2, demo 3, ahí, hizo, ¿cuántos grupos son? 3 por 10, 30, ¿sí? Cada una de estas columnas es una tribu. Cada una de esas tribus contribuyó por medio de un sorteo con 50 ciudadanos para hacer el gobierno. Entonces aquí iban 50 ciudadanos sorteados, otros 50, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Aquí hay algo interesante. Los esclavos, que eran una gran proporción, no contaban. Los metecos y los libertos no contaban. ¿Qué eran metecos? Ustedes han visto en Harry Potter que les dicen muggle a los que son externos. Bueno, los metecos eran los extranjeros. Y los libertos, pues los que antes habían sido esclavos y habían pasado para esta categoría. Entonces, en realidad, quienes decidían eran los ciudadanos libres. Y de ahí organizó para el ejército, ya no iba a ser al mando del tirano, sino al mando de 10 estrategas. Aquí ya se encimó, vamos a borrarle un poquito. 10 estrategas que eran elegidos por el gobierno. ¿Ok? Y así con lo demás, aquí arriba estaba el Consejo de los 500, que son los que iban aportando cada una de las tribus, y este consejo era el que deliberaba
sobre las leyes, el que proponía las mejoras, los proyectos que se iban a desarrollar para beneficio de toda el Ática. Como eran representantes de cada una de las tribus, de cada una de las secciones, de las zonas, entonces era esto bastante equilibrado, ¿sí? Luego había arcontes que también venían, estaban sobre esto que se llama eclesia. Eclesia era una institución, ahorita la explicamos. Bueno, venían todos divididos de acuerdo a su provincia y el ejército venía designado por los jefes. El Consejo de los 500 decía sobre las leyes y luego venía una cosa que se llamaba pritanía, que era ahora sí como el poder ejecutivo. Entonces a cada una de estas secciones, que eran 10, le correspondía gobernar 36 días al año. En esa época el año era de 360 días y había 10 meses. Entonces cada quien gobernaba durante un mes. Qué maravilla, ¿no? Y había un jefe máximo, que ese era de la pritanía, que estaba gobernando, o sea, el primer mes gobernaba la pritanía 1, el segundo mes gobernaba la pritanía 2, y el jefe gobernaba durante un solo día. O sea, el poder supremo era un día al año. Qué maravilla, ¿no? Pero todo lo que se hacía dentro de este Consejo de los 500 no se aceptaba como un hecho, sino hasta que la Eclesia lo consideraba como algo real, verdadero. Entonces sí levantaban su mano y decían, a ver, sí, yo estoy a cargo, y había una persona especial que decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí entraban todos los ciudadanos, todos. Había incluso en unas temporadas la obligación de ir a la asamblea. Incluso se les pagaba para que fueran. O sea que no podía irle mal al Ática con esas condiciones. Se hacían proyectos que venían consensados por todas las tribus, por toda la gente que vivía ahí y que le afectaba, y que venían avalados o dichos por la Eclesia. Y aquí es donde empieza el término de las elecciones. Hicieron elecciones para cada una de las tribus, por criterios geográficos, pero también, y más importante, hicieron las elecciones del destino de los griegos. Una de las elecciones que hicieron tuvo que ver con: ¿enfrentamos a los persas o les rendimos tributo? ¿Y cuál creen que ganó? Y por mucho. Entonces, el destino fue una decisión que eligieron todos los habitantes del Ática, una decisión libre. Por eso, hoy nosotros estamos inmersos en una cultura occidental con ciertos valores, ciertas formas de ser, si no tendríamos una civilización oriental. Hubieran ganado los persas y hubiéramos sido de otra manera. Igual decimos con respecto a la guerra mundial, que bueno que la ganaron los aliados, porque impusieron su forma de pensar. Bueno, y si le hubieran ganado los nazis, ahorita hablaríamos alemán, ¿estaríamos aquí? Otra sería la cosa. Bueno, entonces había una organización para todo. Había ya un concepto, quién debía estar, en qué lugar, qué papel le correspondía. Todos eran responsables del destino de todos, todos veían por todos. Entonces esas son elecciones, inclusive elecciones de vida, elecciones del futuro, la forma de ver las cosas. Y para eso se hizo un nuevo censo, se dijo, todos los ciudadanos libres van a poder participar del gobierno. Sí, pero los ciudadanos libres no son los esclavos, ni los metecos, ni los libertos. Bueno, ahí está otra gráfica, cómo intervenía el Consejo de los 500, que se llamaba la Bulé, para los demás aspectos del gobierno. ¿Sí?
Eso fue en el siglo VI-V antes de Cristo. En el siglo VI los griegos se organizaron, se contaron, se dieron cuenta de sí mismos, se preguntaron sobre sí mismos, se organizaron, decidieron enfrentar a los otros, que no les impusieran su forma de pensar, su forma de vivir, y dieron origen a la cultura occidental. Hoy en día siguen preguntándose, siguen cuestionándose, siguen obteniendo información. Este es de la Autoridad Helenística Estadística, ¿sí? Y aquí hay información interesante que están continuamente adquiriendo acerca de los visitantes, de las facilidades, de la economía, cuál es su Producto Interno Bruto, cómo está su moneda en relación al euro. Están en una zona económica diferente, una zona económica occidental. Tiene una economía que ha sufrido mucho. Ustedes habrán oído noticias sobre que los griegos hubo una caída muy grande de su economía. Pues sí, pero fíjense cómo está la economía real. Grecia está por aquí está. Italia, Francia, Croacia, Chipre y... ¿Dónde está Grecia? Ayúdenme a encontrarla, no la veo. Aquí está Grecia. Perfectamente. Aquí está. Y vamos a ver las líneas que están acá. En la parte superior dice, el índice, el comparativo es la Unión Europea, 28 países, es el 100%. El 100% está puesta en la siguiente línea. Ubiquemos, aquí está el 120, aquí está el 100%. ¿Sí? Este es la línea del 100%. Un poquito más derechita. Ahí va. Ahí está la línea del 100%. ¿Y dónde está Grecia? Cercana al 100%, cercana al promedio de la Unión Europea. ¿Dónde están otras grandes economías que ahorita están peleando, por ejemplo, con la Unión Europea? Esta que está aquí, ¿cuál es? Estados Unidos. Estados Unidos está arriba, su economía es más fuerte en promedio que la europea. Llega a casi 150. ¿Okay? Aquí tenemos la economía del Japón, está también más arriba que la europea. Es un solo país. ¿Sí? Si nosotros buscáramos a nuestro querido, hermoso país, ¿por dónde quedaría? Nuestro Producto Interno Bruto estaría cercano a uno de estos países, por ejemplo, Turquía. ¿Ok? La cosa es que los griegos quisieron decidir sobre su futuro, se preguntaron quiénes eran, de dónde venían, qué es lo que tenían que hacer, preguntaron unos a otros y supieron hacia dónde ir. Y este es el quid de esta clase magna. Y van a decir ustedes, oye, ¿no era la estadística? Pues sí, efectivamente, la estadística. Pero hemos hablado, todo lo que hemos dicho es estadística aplicada. Miren ustedes. Nosotros dijimos se organizaron en demos. Muy bien. Pues la estadística tiene entre sus métodos uno que se llama el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es obtener de una población, como está escrito aquí, el conjunto de todos los habitantes de la ciudad de Barcelona, un grupito que represente a todos los habitantes de la ciudad de Barcelona para preguntarles algún aspecto sobre lo que vamos a querer hacer con Barcelona. Aquí en México, ¿cómo se llaman esos grupos? Senadores y diputados. ¿Pero están bien elegidos? ¿Sí representan realmente al pueblo? Esos son elecciones, es estadística. ¿Qué tipo de muestreo, qué tipo de muestras sacamos nosotros para saber acerca de lo que tenemos que hacer? Es un tema de la estadística y es un tema fascinante. ¿Cómo encontrar la muestra perfecta? Les digo ahorita que estamos inmersos en los procesos preelectorales.
Dicen, es que ninguna encuesta me da ya ninguna predicción exacta sobre lo que va a pasar. Pues no, porque no saben hacer las muestras correspondientes, las muestras buenas. Si preguntamos solo por internet, es un determinado grupo de personas que tienen acceso a computadoras, tienen acceso a la tecnología, saben cómo manejarse allí en ese mundo. Si preguntamos solo por teléfono, es otra serie de personas. Si preguntamos, vamos a las casas, si preguntamos, pues es gente que tiene un cierto nivel adquisitivo para poder tener una casa. Si vamos a departamentos es otro. Si vamos a un centro comercial, pues es gente que tiene un poder adquisitivo. Entonces lo que tenemos que hacer es, como en el tiempo de los griegos, sacar buenas muestras, haciendo una buena distribución de todo lo que compone al grupo. Ahora, otra cuestión. Nosotros vemos aquí una gráfica donde está marcado 1000 observaciones acerca de la altura de varias personas. Entonces vean cómo las mediciones se van ajustando. Por ejemplo, aquí tenemos personas de como unos 60 entre unos 70 y unos 80, unos 60 y unos 80, como unos 70, y aquí vamos poniendo, marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hicimos una columna que llega lo más alto, no tanto, más bajito, aquí, ¿ok? Ahí. Y luego todos los que tienen más de 2 metros, aquí están, son muy poquitos, los pusimos 1, 2, si acaso, ¿sí? Más arribita. Y vamos construyendo lo que se llama una función de densidad. Entonces vean cómo los límites de la función de densidad se presentan en una figura que muchos de ustedes ya identificaron, que se llama la campana de Gauss. Ese es el nombre común, como una campanita. Es una fijación teórica que hizo un matemático más o menos por el siglo XVIII, por ahí. Pero este fue el resultado de mucho tiempo de pensar y de fijar conocimiento. Y vio que esta figurita de la campana se aplica a muchísimas mediciones, muchas. De hecho, se utiliza la aproximación a estas mediciones en muchísimos ámbitos. Esta es una gráfica de cómo fue generada la función, porque muchos matemáticos estuvieron tratando de determinar por qué las observaciones astronómicas aparecían de esta manera. Una misma observación de una estrella en diferentes puntos de origen nos daba estas diferentes distancias. Entonces se fue completando por otros autores, y después se estableció esta fórmula matemática. La campana de Gauss es una gráfica que se hace más ancha, más angosta, más alta, más baja, de acuerdo a 2 parámetros básicos: la varianza y la media. Y son letras griegas, también de ahí tomamos herencia. Mu, media, y sigma, la desviación. ¿Ok? Y entonces nosotros tendemos a preguntarle a nuestros colegas en los estudios estadísticos, a la gente, a X personas, número de personas, para que nos diga una verdad. Porque sabemos que si juntamos todas las opiniones y mientras más juntemos, más o menos van a quedar en esa distribución de una campanita, ¿sí? Los que están en determinada respuesta va a ser la media, pero va a haber unos que discrepen en un tanto y va a haber otros que discrepen del otro lado, unos que sean un poquito más radicales, otros que sean radicales pero de izquierda, de derecha, etcétera. Y va a haber algunos que tengan unas ideas súper extravagantes, pero muy poquitos, y otros que no quieren hablar del caso y que sean incluso anarquistas. Y si nosotros tenemos el suficiente número de opiniones y esas opiniones las colocamos dentro de esta función de distribución, nosotros vamos a llegar a algo parecido a la distribución normal. Y ahí está la cuestión que nosotros tenemos que considerar.
Decía mi abuelita, el que lo sabe hacer, lo sabe mandar. Si ustedes quieren estudiar dentro de la UTEL, una de las materias que les vamos a enseñar es estadística, para las ciencias sociales, para las ciencias exactas, para ingeniería, para los negocios. Son los mismos principios, con ejemplos diferentes de aplicación, para cuestiones sociales, cuestiones naturales, cuestiones de ingeniería, cuestiones de muchos ámbitos. Y hay más, pero hasta aquí le dejamos. La estadística tiene aplicación en todos los ámbitos de la vida, absolutamente. Y nosotros incluso hacemos estadísticas sin saber esta teoría. Por ejemplo, caminamos siempre por un lugar porque nuestros sentidos están buscando el medio. Entonces estamos haciendo mediciones. Y cuando nos vamos un poquito choquitos porque ya estamos medio happy, decimos que estamos en estado inconveniente, ya no estamos en la norma. Buscamos comportamiento normal. ¿Qué es eso? Lo que se acerque, y las normas van cambiando, a una campana donde el comportamiento general, el de la mayoría, es este comportamiento. ¿Okay? Muy bien. ¿Tienen preguntas, dudas? Yo sé que el tema da para mucho más. Podemos seguir aquí mucho tiempo, pero díganme, por favor. Ok, me gusta una pregunta. Con la cantidad de evidencias que existe en la actualidad, ¿cómo podemos realizar encuestas de este tipo que sean válidas? Muchas gracias. Jesús, ya dijimos parte de la respuesta. Hay que estudiar muy bien a la población, ver de dónde vienen, quiénes son los padres, los abuelos, cuáles son las costumbres, para que podamos determinar los estratos apropiados. Y así como los griegos dijeron, 3 de la costa, de tantos del centro y tantos de la zona intermedia, nosotros podemos determinar, de acuerdo a toda esta población, vamos a entrevistar a tantos en casa, tantos en teléfono, etc. Hay que conocer muy bien. José Agüero dice, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías en el desarrollo de las estadísticas actuales? Si no hubiera las nuevas tecnologías, los cambios tecnológicos que tenemos no se darían. Por ejemplo, tenemos este bonito aparato que todo el mundo conoce, el celular. El celular es un aparatito que utiliza principios estadísticos para ubicar a las personas, porque esto está generando, está mandando señales y hay antenas de un lado y de otro que están comunicándose con este aparato. Y están sacando quién está más cerca, la antena de acá o la antena del otro lado. Y entonces cuando pasan de una célula a otra, les mandan, por ejemplo, la señal más fuerte. Por eso se llaman celulares, porque van de una célula a otra. Entonces, si no hubiera la tecnología actual, no se podrían hacer los cálculos tan precisos. Inteligencia artificial se basa en estadísticas. ¿Alguna otra pregunta? Dice, muy interesante, buenas tardes. Las nuevas estrategias estadísticas se utilizan en la actualidad. ¿Qué nuevas estrategias? Bueno, vamos a poner. Hay un tema que se llama los grandes números, ¿sí? O grandes cantidades de información. En inglés se llama Big Data. Big Data es toda una carrera nueva que trata sobre cómo aprovechar los grandes volúmenes de datos para poder tomar decisiones. La usa Facebook, la usa Netflix, la usa Google, la usan todos estos corporativos que están haciendo cantidades impresionantes de dinero solamente con información y tienen millones de datos que están actualizando están estudiando con métodos estadísticos. ¿Es útil la estadística para obtener las tendencias? Sí. De hecho, todos los gobiernos tienen sus departamentos de estadística. Aquí en México se llama el INEGI, y el INEGI les dice dónde se ubica cada cosa para poder, en un momento dado, hacer negocios en zonas donde se preste mejor, donde haya tendencia a que llegue más gente, por algo llega la gente a determinados sitios. ¿Ok? Sí, entonces las nuevas tecnologías son básicas. ¿Cómo encontrar la muestra perfecta? Ay, ¿por qué me hacen esas preguntas? La muestra perfecta no existe, es un concepto teórico nada más, solamente. ¿Ok? Les puedo decir cuáles son los elementos, pero ya en la práctica no la van a encontrar. Van a encontrar una muestra, hay incluso en estadística algo que se llama error de muestreo, que se puede calcular. Siempre en una muestra hay un más o menos porcentaje de error, o sea, dicen los verdaderos estadísticos, mi encuesta tiene un error de más o menos 2%. O sea, la cifra que te estoy dando puede irse 2 puntos porcentuales arriba, 2 puntos porcentuales abajo. ¿Okay? Pero no hay una estadística perfecta.
Gracias, Ismael. Me cae muy bien usted también. Muchas gracias. Una estadística es una aproximada, un inexacto es un aproximado, pero teniendo buena técnica, teniendo bien los números y dedicándose a ella, nos puede dar resultados muy exactos. ¿Por qué cree que Google es tan rico? O Amazon. Jeff Bezos ya pasó a ser el primer hombre con más dinero en el mundo. El hombre con más dinero en el mundo. ¿Por qué? Porque maneja su imperio. Amazon, que fue venta de libros, ahora venden todo. Y van a hacer competencia a Netflix y le van a hacer competencia a Google. ¿Ok? ¿Hay estadística educativa? Claro que sí, muchísima. De hecho, trabajé en un lugar que se llama Secretariado para la Misión Educativa Lasallista, donde es el corporativo de los colegios lasallistas de México. Más o menos todavía sigo ahí en uno de los colegios. Había como 35 preparatorias, como 100 y tantas secundarias, primarias, y sacamos estadística para ver cómo se iba moviendo el grupo, ¿sí? Y hay muchísimas estadísticas en matemática. La SEP tiene mucha estadística en matemática. ¿Cómo se determina un muestreo? Son varios elementos y hay varios tipos de muestreo. Hay muestreo aleatorio, que es elijo el que vaya cayendo de acuerdo a una tabla, o hay un muestreo que se llama sistemático, que me fijo más o menos cuál es mi población y dónde puedo preguntar, y elijo al quinto y luego me brinco cada 5. ¿Okay? Hay muchos tipos de muestreo. Todo eso se estudia en estadística para las ciencias sociales, para los negocios, etc. Cualquier otra, dentro de la campana de Gauss, ¿qué margen de error se maneja? Bueno, el margen de error es un concepto. Mire, la campana de Gauss, lo normal, en la campanita, tengo una figura así más o menos muy guapa, donde a una desviación estándar, o sea, aquí está la media, y usted mide la desviación estándar, una para acá y otra para acá, se encuentra el 80 y tantos % de los datos, 85%, y a dos desviaciones estándar de distancia se encuentra ya el 93, 94% de los datos. O sea, en todo esto, en todo este pedazo se encuentra el 80, en todo este pedazo se encuentra el 93, y a 3 desviaciones estándar se encuentra ya el 98 punto y algo, 99. Esta es la ideal, pero dependiendo de su experimento, su población, su fenómeno, puede ser no tan bonita, sino un poquito más aplanada, pero de todas maneras hay una aproximación, o puede ser muy picuda, pero se puede aproximar, ¿sí? Se puede aproximar y se pueden sacar resultados válidos con esto. Muy bien, eso es todo. Les agradezco su atención, sus preguntas, sus inquietudes. Estudien, siempre estudien, porque estudiar les va a dar elementos para continuar en esta vida de forma mejor. Acuérdense, todo lo que se enseña en las escuelas es la herencia que ustedes tienen. Si ustedes quieren adquirir la herencia humana, vayan a estudiar. Es una herencia riquísima. Les agradezco mucho su atención. Estoy para servirles. Muchas gracias. Buenas noches.